Que Dios bendiga a todos en este día. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les invito a ver su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 14. El Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 14. En Marcos 1, versículo 14 y 15 está escrito: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos has dado para poder traer tu palabra y recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra también nos inspira. Señor, nos ilumina, Padre Santo, para entender y recibir tu palabra, Padre amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra los corazones para que haya, Jehová de la gloria, fe y creencia, Padre Santo, y aceptar a Cristo, Señor, como Salvador. Te damos la gloria y la honra, el alabanza y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En su predicación del Evangelio del reino de Dios, el Señor Jesucristo instó a sus discípulos, a los que le seguían, para creer en el Evangelio. ¿Qué implica? ¿Qué significa realmente esa creencia? En sus viajes por alrededor de Judea, Jesús predicó constantemente acerca del reino de Dios. Su mensaje incluía dos pasos importantes que debemos dar para responder al Evangelio del reino. Dos pasos. El primero es arrepentirnos. Y el segundo paso que Jesús nombró es creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero para entender y comprender lo que Cristo quiso decir con creer en el Evangelio, debemos saber que existen diferentes niveles de creencia, diferentes tipos de creencia. Cada uno pues interpreta su creencia diferente. Y debemos entender y tener claro de qué clase de creencia, de qué nivel de creencia Jesús se estaba refiriendo cuando dio sus instrucciones. El nivel más elemental de creencia ocurre cuando comprendemos algo, lo aceptamos
sin que ese algo provoque cambio en nuestra vida. Todo el mundo cree que hay un Dios, pero no todos creen en Dios como para que esa creencia en Dios trae cambio en su vida. Es el tipo de creencia, pues, que no provoque cambio. Es el tipo de creencia, pues, que Santiago dice que tienen los demonios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y después de ahí él habla, pues, que la fe sin obras es vana. Pues no hay, aunque los demonios creen que hay Dios y tiemblan por respeto y saben el poder de Dios, pero no dejan de ser demonios. No dejan y no cambian. Siguen siendo enemigos de Dios. En cambio, el nivel y la creencia que Jesús nos pide requiere un compromiso que se refleja claramente por nuestra forma de vivir. Lo que Cristo le estaba diciendo a los seguidores en aquel tiempo y a nosotros en la actualidad es que no solo debemos comprender su mensaje y confiar en él, sino también actuar de acuerdo con esa creencia. Que vivimos y actuamos, nos comportamos de acuerdo con esa creencia. Si es verdaderamente que hemos comprendido y que esa creencia pues provoque pues cambio en nuestra vida. Juan el Bautista, quien según la profecía y según pues la escritura, vino y preparó el camino para el ministerio de Cristo. Dice Juan 1, versículo 7, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, pues da el testimonio de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. Pues a fin de que creyesen por medio de su testimonio que Jesús es el Cristo, es la luz. Pero la creencia que él predicó requería, pues, demandaba arrepentimiento, un cambio profundo de pensar y de conducirse. En Mateo capítulo 3, el versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él predicaba del arrepentimiento, un cambio profundo de la forma de pensar y conducirse. Y en el versículo 8, del mismo Mateo capítulo 3, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
pues un cambio, ese arrepentimiento resulta en frutos que son dignos de ese arrepentimiento. Pues se esperaba que después de arrepentirse, después de la persona comprender y entender que es pecador y que está bajo el juicio de Dios y que está perdido, pues que esa persona está convencido por el Espíritu Santo del pecado, de que está bajo la condenación de Dios, pues eso la lleva a esa persona a un arrepentimiento y a un cambio de vida, y que lleva consigo pues vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es imposible que haya arrepentimiento y la vida sigue igual y no hay cambio. No hay un cambio de vivir en obediencia a Dios. Creed en el Evangelio, tal como Jesús nos instruyó. Implica saber que Él es el Mesías profetizado. Arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Pues creed que Jesús es el Salvador, que vino y que murió en la cruz para nuestros pecados. Entonces nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Pues esa creencia invocada por Jesús implica algo más que tener conocimiento. Muchos tienen un conocimiento de Jesús, han oído hablar de Jesús, celebran el nacimiento de Jesús, su muerte y tantos rituales, tantas cosas alrededor de Jesús. Pues no es solamente tener ese conocimiento, encierra creer ese mensaje de Jesús y que ese mensaje provoque pues arrepentimiento que lleva a un cambio de vida. Los 4 evangelios, autores del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enfatizan la importancia de creer en Jesús y en su mensaje. Y Marcos lo hace de una manera muy especial, pues consciente de lo que implica, de lo que significa responder al Evangelio adecuadamente y correctamente. Este apóstol registra a Cristo diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, aquí pues claramente está escrito, pues, ¿qué implica responder al Evangelio adecuadamente, correctamente? Eso quiere decir que pierde su vida, la entrega, un compromiso absoluto, total, pierde su propia vida, ya no vive para sí y lo pierde por causa de Cristo y del Evangelio, mas
la salvará. Eso implica que salva su vida. Cuando realmente creemos en el mensaje de Jesucristo, toda nuestra vida gira en torno de Él. Todo es, amén, cristocéntrico. Pues comprendemos que nuestro propósito en la vida es agradar a Dios, vivir para Dios, glorificar su nombre. Y en el tiempo que estamos aquí, viviendo en obediencia para prepararnos como miembros de la familia del reino de Dios, aleluya, que somos, para hasta el momento que somos también nuestro cuerpo transformado. Refiriendo a las cosas pues de que sus discípulos deben dejar atrás al comprometerse totalmente con el camino de Dios, Jesús explicó. Porque para seguir a Cristo tenemos que dejar atrás. Y Jesús explicó, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, pues requiere a veces abandono de estas cosas. Pues ninguno que ha dejado estas cosas dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, con persecuciones. Y muchos pierdan en vista que eso también está envuelto. Muchos se concentran en recibir 100 veces casas, hermanos, madres, los bienes, pero dice con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. En el siglo venidero, la vida eterna. Y eso es lo que cuenta. Porque los demás del mundo pasará. La clave que debemos tener en cuenta es que creer en el Evangelio significa un compromiso absoluto, un total entrega. Y todos los días pues debemos pedirle a Dios que venga su reino. Como nos enseña pues en la oración modelo del Padre Nuestro. Aun si pasamos por dificultades y obstáculos, mientras le obedecemos, toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras obras, nuestros hechos, debe girar en torno a responderle apropiadamente a este llamado del Señor Jesucristo. Como dijo Cristo, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando el reino de Dios y vivir de acuerdo con el Evangelio son nuestra prioridad, Dios promete proveernos de todo lo necesario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Jesús. Pero muchos buscan de seguir a Cristo por los panes y los peces. No, buscad primeramente el reino de Dios. Todo es en torno de
la fe en Jesús y la salvación que Él da. Y siempre y cuando permanezcamos fiel en su llamado, cuando creemos verdaderamente en el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio que Él predicó, arrepentíos y creed el Evangelio. Siempre y cuando pues permanecemos fieles en su llamado, nuestro destino será formar parte del reino de Dios. Porque Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen, dice Romanos 4:17. Para Dios estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Estoy aquí aún. No. Para Dios, Dios llama y ve las cosas que no son como si fuesen. Todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Para Dios ya se han cumplido. No es que vas a tener vida eterna, tienes vida eterna. No es que vas a ser parte del reino de Dios, somos parte del reino de Dios. Pablo explica en Colosenses 1:13, dice que Dios, nuestro Padre, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No que nos va a liberar, ya nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra griega traducida aquí como traducida pues trasladado, implica que si nuestras vidas están dedicadas a Dios, y estamos viviendo de acuerdo con sus instrucciones, nuestra ciudadanía es transferida del reino de este mundo al reino de Dios. Nuestras vidas, amén, después del arrepentimiento, dedicadas a Dios, para el servicio, para su gloria y su honra, y vivimos, permanecemos en su palabra, de acuerdo a sus instrucciones, entonces somos parte del reino de Dios. Somos transferidas pues del reino del mundo al reino de Dios. Y quizá usted dice, todavía no hemos sido transformados de carne y hueso a una transformación, a un cuerpo glorificado. Aún pues debemos de permanecer fiel a esas instrucciones de Dios para que nuestros cuerpos mortales sean transformados. Pero ya Dios nos considera miembros de su familia y miembros de su reino. Desde el momento en que decidimos obedecerle, creer el Evangelio voluntariamente, desde esta perspectiva nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. Y tal como Pablo y Timoteo, pues somos aquí embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante de su país en una tierra ajena, una tierra extraña. Pues somos aquí representantes, embajadores en el nombre de Cristo. Pero somos ciudadanos del cielo. En el mensaje del Mesías vemos
Este mensaje que hemos leído, vemos pues que Jesús enfatiza al predicar el Evangelio. 4 aspectos, él dice: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora pues usted debe de decidir cómo responderá a este llamado de Jesús para cambiar su vida. Usted decide si usted responde a este llamado. Su Salvador espera, y Dios espera que escuche la invitación que ha recibido de Dios. Él hace esa invitación porque Dios le ama. Dios ama a usted y Dios ama al mundo entero. Lo que Dios no ama es el pecado y la injusticia, la rebeldía. Y Dios quiere que todos sean salvos, todos seamos salvos. Para eso Él envía su palabra. Para eso este evangelio está siendo predicado. Y la palabra de Dios nos muestra qué es la voluntad de Dios. En Juan 3:16, amén, lo leemos que está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios mostró su amor por dar a Jesús por nuestros pecados. Y 1 Timoteo 2:4, y empezamos del 3, dice: porque ese es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que conozcas la verdad y vienes al arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Eso es la voluntad de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora Dios no te obliga y no nos obliga y no obliga a nadie a responder. Pero sin duda le gustaría que usted lo hiciera. Dios no obliga a nadie. Por eso Dios manda su mensaje. Por eso Dios dice para predicarle el evangelio y no obligar a nadie. Atender a este llamado es el gran propósito de su existencia y el único cambio hacia una vida plena y llena de gozo por la eternidad. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. El propósito, aleluya, es que procedes al arrepentimiento. Y hay un camino, un cambio hacia la plena gozo.
Amén, gloria a Dios, y vida eterna. Hacer caso de las enseñanzas de Cristo es de suma importancia, es fundamental. Hacer caso a las enseñanzas es muy importante, es esencial. De nada sirve creer que Él es el Mesías, el ungido, si no creemos en que debemos vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús, aleluya. Precioso tú eres, Señor. No importa, de nada sirve. Si el Mesías, aleluya, decimos Cristo, creemos en Cristo. Si no obedecemos sus palabras, como Cristo mismo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, como dice en Juan 14, 23. Si decides responder a este llamado, tu vida cambiará para bien. En 1 de Timoteo 4, 8, dice la palabra de Dios, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando damos y respondemos ese llamado, la piedad aprovecha para esta vida y en la vida presente. Usted puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y usted tiene la gran comisión de enseñar todas las cosas que Cristo mandó. Porque esto Jesús nos ha llamado y esa misión Jesús nos ha dado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús no mandó a obligar. Jesús no mandó a imponer. Jesús mandó a predicar y a enseñar, a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando la persona recibe a Cristo, cree el Evangelio, se deja bautizar, entonces se empieza pues la enseñanza para guardar las cosas, para guardar la palabra de Cristo Jesús. Y no es al revés. No es imponer las cosas a las personas para que sean salvos. Es enseñarles a creer el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse. Entonces están aptos para recibir la enseñanza y la palabra de Cristo y guardar, amén, guardarse y seguir la palabra de Dios. Responder al mensaje del Mesías. Ese mensaje, el verdadero mensaje, el original, el evangelio completo del reino de Dios, tal como Jesús lo predicó. Arrepentíos y convertíos. Eso también fue el mensaje de los apóstoles. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Juan explica que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pues si usted tiene bien algo y usted mismo en su vida se da cuenta que no está perseverando en la doctrina de Cristo, que está viviendo como quiera y creer en Dios como a ti te parece, porque cada uno dice, yo creo en Dios a mi manera. Y eso pues es otro punto de importante. Cualquiera que extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Aleluya. Otro punto importante es que, como dijo Cristo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio será predicado por aquellos que respondan al llamado. Ese llamado que está y sigue siendo vigente. Ir y predicar el evangelio. El evangelio verdadero. El evangelio que pide arrepentimiento y que haya frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio que es cristocéntrico. El evangelio que habla de la salvación. El evangelio que habla pues del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para rescatarnos del juicio de Dios. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de que seguir a Cristo por los panes y los peces. Ese evangelio será predicado. El propósito y el plan de Dios se cumplirán, pase lo que pase. Hay de aquellos que no cumplen con el mandato de Dios. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacernos es, ¿creo yo verdaderamente, total y plena y completamente en el evangelio del reino? El evangelio que hay que entregarse en absoluto y total a Dios, rendirse a Dios y amarle. Pues lo que le animamos a usted, que predique el evangelio, que da testimonio de Cristo y que guarda ese mandato del Señor a predicar el evangelio, a unirse para proclamar el mismo evangelio del reino que nuestro Mesías, que nuestro Salvador predicó hace 2000 años. Sí, que eso trae persecución, trae menosprecio, trae muchas cosas que no lo estamos, pues no nos agrada. Pues hay que obedecer la palabra y predicar el evangelio. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicar para que creen y predicar para que se dejan bautizar. Este será salvo.
La palabra creer, la importancia de creer en el Mesías y su mensaje es un tema central. En la Biblia es el tema central, amén, en el relato amén, del Evangelio según San Juan, que habla acerca del ministerio de Jesús. En este Evangelio de San Juan, la palabra creer se repite muchas veces y hasta más veces que en los otros 3 evangelios. La palabra creer. Yo les recomiendo a cada uno que lea el Evangelio según San Juan. Ya desde los primeros versículos el apóstol explica que el ministerio de Juan el Bautista consistió en dar testimonio de la venida del Mesías para que la gente creyese. Para que creyesen en él, en el Mesías, y se convirtiesen en hijos de Dios. Desde el principio Juan empezó. En Juan capítulo 1, el versículo 7, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vino a dar ese testimonio de la luz para que creyesen en su testimonio y llevan a creer en Jesucristo, que es la luz. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan registra varias ocasiones en que Jesús habló acerca de la necesidad de creer en Él para recibir vida eterna. Jesús mismo lo dijo. Yo le recomiendo para que lean el Evangelio según San Juan detalladamente y ver las declaraciones de Jesús y el testimonio que Él da. En Juan 3:36 está escrito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan capítulo 6, versículo 29, está escrito, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Y en Juan 8:24 dice la palabra de Dios, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y por último, Juan 11, el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creed esto? Al final de su evangelio, el apóstol resume el propósito de su libro, lo que les recomiendo a usted, pues ir al Juan 20, versículos 30 y 31, y ver el propósito por el cual Juan escribió este evangelio según San Juan.
Él dice pues, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pues el propósito del Evangelio de Juan es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Cada señal, por eso dice Jesús, muchas otras señales. Él hizo señales, no simplemente milagros. Él les dio señal para que creyesen. Cada una de esas señales que Él hizo, y muchas veces de la palabra, pues, que muchos de ellos creyeron en Jesús. Y muchos de ellos, hay aquellos que confesaron. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y de esta forma, dándole a entender que han creído, que creyeron y que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para eso está escrito, y para eso están las señales, y lo que muchos llaman milagros, señales que Él dio, para que ellos podían ver y reconocer que Él era el Mesías. Y cuando leemos el Evangelio y cada paso de Jesús que Jesús tomó, aún nos muestra y nos declara que Él es el Salvador, que Él vino a rescatar, a buscar a los perdidos. No es simplemente señal para que hablamos, sí, que Él transformó el agua en vino, que Él dio vista al ciego, que Él levantó al paralítico, que Él resucitó a Lázaro, y así demás señales, aleluya, que Él hizo, eran para que creyesen que Él era el Cristo, es el Cristo. Y cuando Él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Todas esas declaraciones para que seamos, amén, convencidos y creemos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cree usted en Jesús? ¿Cree usted en el Evangelio? Arrepiéntese y creed el Evangelio. Y da frutos dignos de arrepentimiento para la gloria y honra de Dios. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que tú nos envías, a que creemos, a que haya arrepentimiento y creemos en Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que sigue redarguyendo, que sigue llamando. Gracias por tus siervos, Padre Santo, que siguen predicando este Evangelio sin desmayar. Te pedimos que tú te glorifiques los corazones de los oyentes. Que tú, Padre Santo, tu Espíritu, Señor, levanta este sed y hambre de justicia y de tu palabra, para que haya arrepentimiento conforme a tu voluntad. Todo eso te pedimos
En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gloria a Dios.